Siempre les he dicho, cuando vayas a orar, llévate tu Biblia. Llévate tu Biblia. Y ya serenado, ya que el Señor empieza a dar luz a tu corazón, toma tu Biblia. Si la vas leyendo ordenadamente, que siempre les digo que empiecen por el Evangelio de Lucas, completo. Dile, Señor, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Qué debo de entender de este pedacito de la palabra? ¿Hacia dónde me envías? Díganle como le decía Samuel al Señor, habla, Señor, tu siervo escucha. He escuchado tu palabra, ahora llévala a mi corazón y transforma mi vida. Continuamos este domingo con el camino que Jesús nos propone para llegar a la Pascua. Recuerden que todo este tiempo lo veo siempre como un camino, es ir avanzando hasta llegar a encontrarnos con Jesús resucitado. En este domingo nuestro camino pasa por el pasaje de la transfiguración del Señor. Existe una fiesta, que es la fiesta de la transfiguración, en el cual se lee exactamente el evangelio que hemos leído el día de hoy, pero hoy en la Cuaresma tiene un tinte diferente. Es el mismo mensaje, pero vamos a ubicarlo desde una postura diferente. Viendo este texto de la transfiguración dentro de la Cuaresma, no solamente nos invita a ver a Jesús transfigurarse, sino que nos hace ver que el camino de la Cuaresma no solamente se trata de esfuerzo personal y de renuncia, cosa que hemos hablado ya la semana pasada, tocando el tema del desierto, sino quizás y sobre todo es un camino que tiene que ir ligado a la contemplación. Como que a veces esta parte dentro de nuestro camino cuaresmal no está totalmente presente, aunque como lo veremos se liga al tema central o a uno de los temas centrales, que es la oración. Pero el texto de hoy nos invita a contemplar, nos invita a ver a este Jesús resplandeciente que es aquello a lo que nosotros también esperamos llegar cuando nuestra vida termine y el Señor termine en nosotros la transformación. Es tiempo pues de oración y, como nos invita hoy el Evangelio, de escuchar a Dios. Y esto es lo que hoy pues a través de este Evangelio nos presenta. Quisiera entonces que cambiáramos un poquito de ángulo desde ser transfigurados y todos estos elementos que generalmente se presentan en la fiesta de la transfiguración para ver algunos detalles que dentro de la Cuaresma nos ayudan mejor. La liturgia pues hoy nos recuerda que es necesario dejar un poco el activismo cotidiano y centrar un poco más nuestra atención en el silencio, la oración y la escucha de la palabra, ya que sin estos elementos no se dará la transformación. Los que pudieron participar de los ejercicios espirituales que compartí la semana pasada, hablábamos de esa transformación, de irnos transformando en una criatura completamente nueva. Siguiendo el texto de Pablo a los Corintios, es una segunda carta, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, pero este proceso pues es un proceso que, como explicaba, nos llevará toda la vida, pero que requiere de la oración y de la palabra. Sin estos dos, difícilmente lo lograremos. Tenemos entonces que tener bien claro que la conversión no es un acto mágico, no es que ya fui a un retiro, ya fui a unos ejercicios y ya automáticamente, como si el mago sacara la varita, nos tocara y ¡cling!, ya soy esa nueva criatura. No es así. Tampoco es producto de nuestras fuerzas. Ahora sí, le voy a echar ganas, ya no voy a mentir, ya no voy a decir malas cosas. Ahora, hermanos, tampoco. Sino es una acción de Dios en el alma, en la vida de la persona. Es el resultado de la íntima comunión con la Santísima Trinidad. Y esto es bien importante, porque cada vez tenemos que ir teniendo en nuestra mente más claro el hecho de que vivimos en un misterio
Misterio que de diferentes formas el mismo Jesús con sus parábolas trataba de explicar. El reino de los cielos es semejante a una red, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el reino de los cielos es semejante. O sea, ¿cómo explicar lo misterioso, lo que no tiene una forma clara y tangible? Porque es algo que está más allá de nuestros sentidos, es espiritual. Lo mismo sucede aquí. Tenemos que entender que todo esto es un trabajo, que el alma, que es la que se va a ir transformando, porque nosotros no vamos a cambiar de forma, o sea, vamos a seguir siendo las mismas personas físicamente, pero el alma va a cambiar. Y esto va a hacer que también haya cambios, al menos, si no físicos, pudiéramos decir, sí, esos cambios que hay en nuestra actitud, de esta cara siempre apesadumbrada, o quizás tensa, o quizás, no sé, de otra forma de presa, cambia totalmente para darnos la vida nueva que el Señor ha prometido a cada uno de aquellos que lo seguimos. Es por ello que el Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús se lleva a los apóstoles, a estos tres en esta ocasión, no solo para que se fortalezca su fe y así pues se preparen para la terrible escena de la crucifixión, sino ante todo para mostrarles que el camino perfecto a la vida eterna requiere silencio. El camino a la vida perfecta requiere silencio. La transformación requiere silencio. Podríamos decir que es el medio en el que se cultiva y donde crece la vida eterna, la vida con el Señor. Podemos ver ya cómo desde el Antiguo Testamento el monte ha sido un lugar privilegiado por Dios para comunicarse con el hombre. Hoy en esta escena se presentan dos personajes. Parecería pues así como, ¿por qué esos dos? ¿Por qué Moisés y Elías? Se ha dicho mucho que Moisés representa la ley y Elías pues el profetismo, la ley y los profetas, que dice Jesús, en ellos está compendiada toda la vida que tenemos que vivir. Pero no solamente eso, ellos dos comparten la experiencia de la montaña. Ellos dos en la montaña es en donde tuvieron la experiencia de Dios. Moisés en Éxodo 24:12 recibe las tablas de la ley y las recibe precisamente en la montaña. Dios mismo le dice que vaya a la montaña a orar y ahí en oración le entrega la ley. Una ley que ahora nosotros, hermanos, tenemos en el corazón, pero que se necesita también desarrollar en el silencio en la montaña. De la misma forma que Moisés lo recibió físicamente en aquel momento, así también nosotros, en la medida en que oramos, esa ley que pues Dios ya ha puesto en el corazón. Recuerden que dice claramente, citando al profeta, dice San Pedro, ¿no?, que ahora esa ley ha sido grabada no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Pero la lee el Espíritu, y para que esto suceda necesitamos silencio. Generalmente cuando hablo de esto y pongo estos ejemplos, pues a lo mejor les puede resultar raro o extraño, lo que para mí pues me parece que es claro. Parecería que cuando oro, de alguna forma hay una luz interna, no sé cómo es, pero como si leyera algo que está inscrito en el alma, y eso me hace entender con mayor claridad lo que dice la ley, que básicamente es ama a tu prójimo y a Dios con todo tu corazón. Y ese amor al prójimo en la oración va atrayendo figuras concretas, la figura de la madre, del padre, de los hijos, de los hermanos. Va haciéndose presente la ley de una manera clara y concreta, de tal manera que cuando salimos de la oración, la ley no solamente tiene un carácter escrito, sino que ahora tiene un carácter moral. Tiene un carácter que se hace manifiesto en nuestras casas, con la gente con la que convivimos. Y esto es parte de este misterio que todos nosotros estamos llamados a vivir. El problema es que no subimos a la montaña, no nos apartamos del ruido. Necesitamos, pues, subir a la montaña para que
en nosotros también se vaya descubriendo esta nueva ley que ya no está llena de tantos mandamientos, sino que se expresa en solamente dos: amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De igual manera podemos ver el otro personaje, Elías, quien hoy también aparece en la escena con Moisés. No encontró a Dios en el huracán, tampoco lo encontró en ese fuego devorador, sino que lo encontró, como dice Primera de Reyes 19, en el susurro suave del viento. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad, a veces vamos a retiros, pero los hacemos a veces aquí en la ciudad o a veces en las casas de retiro, y muchas veces no tenemos la oportunidad porque nos traen de un lado para otro, con una plática para otra, y no tenemos la oportunidad de respirar a Dios, de darnos cuenta cómo Dios verdaderamente ahí en la montaña, ahí está. Muchas veces durante mi tiempo de seminario, que es cuando más experimenté esto, nos íbamos el padre Valeriano, que ustedes conocen, que aquí vive con nosotros también. El padre Valeriano y yo nos íbamos aquí a Chipinque y nos metíamos entre el monte. Una vez al mes teníamos un retiro, cuando ya estamos en teología, podemos ya salir un poco más. Y nos íbamos y nos quedábamos ahí, lejos de las veredas, íbamos buscando ahí, y luego cada uno se separaba, cada uno se iba a alguna parte del bosque y ahí nos quedábamos todo el día. Nos llevábamos algún sándwich o alguna cosa para hacer también algo de ayuno y nos quedábamos ahí. Hermanos, qué cosa tan maravillosa. Subir al monte. Subir con el propósito de encontrarnos con Dios. Y lo encontramos ahí, en el silencio, como Elías, en ese susurro que llega al corazón, en esa oración apacible, en donde no hay nada, solamente estás tú y está Dios. Nosotros nos quejamos de no tener tiempo, de tener una agenda muy complicada, y creo que es verdad. Sin embargo, yo los invitaría a que le diéramos una visita a Jesús. Jesús no llevaba una vida de holganza. Jesús tenía una agenda igual o peor que la nuestra. Andaba de un lado para otro. Y se la pasaba caminando con sus apóstoles, y mientras caminaba los instruía. Es decir, su vida, particularmente estos 3 años de su ministerio, fue una vida verdaderamente activa. Y a pesar de ello, siempre encontraba un momento para estar con Dios, para estar con su Padre. Él sabía que era necesario, aún él siendo Dios, necesitaba estar con el Padre. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza humana, y la naturaleza humana necesita estar también en conexión con el Señor. Pasajes, habría muchos, yo puse aquí el de Marcos 1:35, y lo puse porque así es como empieza su misión. Después de que tuvo, si ustedes ojalá pudieran ver el capítulo 1 de Marcos, van a ver el inicio de su ministerio, un ministerio verdaderamente tremendo. ¿Quién sabe hasta qué hora se quedó sanando gente? Llegó a casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y luego después de cenar, le llegó una multitud, todo el mundo venía. ¿Hasta qué horas estuvo sanando personas? No sé, probablemente hasta la 1, 2 o más de la mañana, no sé. Toda la gente quería que le ayudara, que le impusiera las manos. Y al día siguiente, cuando se despertaron todos en la casa, ya no estaba Jesús. Lo fueron a buscar y estaba orando a solas en la montaña. Necesitamos también nosotros darnos esa oportunidad. Es sumamente necesario y urgente que busquemos la forma de apartarnos un poco del terrible ruido que hoy nos circunda, especialmente de todos los medios de comunicación en los cuales parecería que vivimos ahogados. Hoy me parece que esto es un océano de medios de comunicación. Apenas salimos de aquí
e inmediatamente nos inundan las comunicaciones de las redes, el radio, la televisión, el cine, todo el día, desde que amanecemos, la televisión, el radio, vamos en el automóvil también con el radio, regresamos y estamos con el este y con el otro, y luego tenemos juntas y el tráfico. Vivimos ahogados y por eso nuestra mente nunca funciona ya bien. Necesita, hasta físicamente, necesitamos ese espacio de silencio en el que se reprograma nuevamente toda nuestra mente, pero no nos damos ese tiempo. Vivimos siempre, por eso puse esta expresión, ahogados, o sea, así como si estuviéramos ahogados. Necesitamos salirnos de ahí para respirar. Orígenes, que es uno de los grandes escritores de los primeros siglos, en el comentario a su Evangelio de Mateo escribe lo siguiente: quien no se separa de las cosas terrenas no puede subir con Jesús al monte alto. Quien no se separa de las cosas terrenas no puede subir con Jesús al monte alto. O sea, necesitamos respirar, soltar un poquito nuestros aparatitos, las tablets, la televisión, los celulares y todo esto que hoy nos ahoga. Créanme que me parece que nos ahoga, y no hablo nada más de ustedes, esto también me ocupa a mí. Por eso tengo que ir buscando esos lugares donde de repente puedo sacar la cabeza y tomar un poco de aire, de este aire que es el Espíritu Santo. Es pues fundamental este silencio para poder avanzar en la transformación hacia el hombre nuevo, a la imagen de Cristo. Me llama siempre la atención el efecto que tenía la oración en Moisés, el cual brillaba su rostro al punto de tener que cubrirse el rostro, porque brillaba de tal forma que lo obligaron. La gente de Israel le obligó a que se pusiera, porque los deslumbraba. Imagínense cómo nos podríamos imaginar esto, ¿no? Una persona que tiene un sol y pues ponte algo para que se cubra un poquito ahí y no nos deslumbre, ¿no? Yo creo que le pasaba algo semejante a Jesús. Quizás no brillaba, pero era notorio algo que le pasaba. Tanto así que si ustedes ven Lucas 11:1, dice: Señor, enséñanos a orar. Después de que Jesús en una ocasión venía de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto ocurrió seguramente sin que llegara a ser como Moisés, al menos no lo narra, no dice eso, y ni luego tenía que andar con el rostro cubierto. Sin embargo, sí es seguro que se transformaba. En él se podía ver la paz y la alegría. En la oración él reponía sus fuerzas, ahí se recuperaba del cansancio y regresaba con paz en su corazón. Ojalá y lo intentaran ustedes también, hermanos. Créanme que sí funciona, que sí pasa. A veces pensamos que todas estas son historias, pero no es cierto. Es verdad. Basta con intentarlo, basta con vivirlo y se darán cuenta de que esto es verdad. Quizás no pase al principio porque el demonio va a tratar de hacerte la vida lo más terrible posible mientras estás en tus primeros días de oración, para que te fastidies, para que pienses que no funciona, para que te vayas del lugar donde estás. Pero persevera, dale oportunidad a Dios, dale oportunidad a Dios. Un poco de tiempo y el demonio se hartará y te dejará en paz, al menos por un rato. Y podrás disfrutar de esa paz y verás cómo de ese cansancio que vienes en la noche, ya después de un día de juntas y de cosas, del tráfico, si pudiéramos encerrarnos un rato, a lo mejor no tenemos chance de ir a la montaña, pero encerrarnos un ratito, 20 minutos en nuestro cuarto, en algún lugar de nuestra casa, si no hay espacio ahí, venir, buscar el Santísimo, un lugar donde haya paz, donde haya silencio, donde no haya música. Hoy a mí me fastidia que en casi todos los restaurantes, por no decir que en todos, están plagados de pantallas más distractores y con una música tumba. O sea, ni siquiera ahí. O sea, no hay un espacio de la vida en donde podamos estar en silencio, carambas.
Ni siquiera nos dejan platicar. Es terrible. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 18, así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos cada vez que oramos, de la misma forma, a lo mejor no reflejamos esa luz, pero nuestro rostro va cambiando. Por eso les he dicho muchas veces que es hasta cierto punto sencillo conocer a las personas que oran. No se necesita mucho tiempo estar con ellos para darnos cuenta si son o no son personas orantes. Su vocabulario, su expresión, su paz interior es evidente. Ojalá y pudieran ver la película, no sé si ya la hayan quitado, de Santa Gema Galgani, o leer alguno de los libros que hablan de ella, en donde uno de los elementos que generalmente en todos los que yo he leído de ella, siempre hablan de ese rostro lleno de alegría, lleno de paz, lleno de serenidad, sin importar que vivía unos dolores terribles, tuvo enfermedades verdaderamente catastróficas, y siempre vivía con esa paz, con esa alegría, con ese gozo, que es el gozo de los cristianos. Sobre este tema hay un par de versículos que siempre me han encantado, del Salmo 34, es el versículo de 4 y 5, dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y esto es verdad. Hermanos, la transformación que estamos buscando en esta Cuaresma no es producto, como les decía al principio, del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios que a través de las prácticas espirituales, especialmente la oración y la palabra de Dios, realizan esta maravillosa transformación en nosotros. San Gregorio de Niza afirma en su escrito sobre la de Moisés, dice, la verdadera visión de Dios es un progreso continuo de la transformación del alma. La parte final de esta visión de los apóstoles concluye con la voz del Padre que le dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Recordemos lo que tanto les he insistido por el amor de Dios. La fe viene de oír la palabra, de leer la palabra, Romanos 10:17. Es por ello necesario que en estos momentos de silencio los aprovechemos también para escuchar al Señor por medio de su palabra. Siempre les he dicho, cuando vayas a orar, llévate tu Biblia. Y ya serenado, ya que el Señor empieza a dar luz a tu corazón, toma tu Biblia. Si la vas leyendo ordenadamente, que siempre les digo que empiecen por el Evangelio de Lucas, completo. Dile, Señor, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Qué debo de entender de este pedacito de la palabra? ¿Hacia dónde me envías? Díganle como le decía Samuel al Señor, habla, Señor, tu siervo escucha. He escuchado tu palabra, ahora llévala a mi corazón y transforma mi vida para poder llegar a tener, como dice Pablo en su carta a los Corintios, la mente de Cristo. Este ejercicio permite que el Señor vaya cambiando nuestros pensamientos. Después de esta oración, recobramos nuestra alegría, nuestra paz, y todo esto nos va a hacer mejores padres de familia, mejores hijos, mejores hermanos. El texto nos dice que cuando bajaron, estaban listos para la misión. Así también, cuando tú bajas, cuando tú ya fuiste al monte, cuando ya escuchaste al Señor, cuando ya tuviste ese momento de encuentro con Él, entonces puedes bajar a tu casa, a tu familia, a tu empresa, pero con una actitud diferente para ser un mejor empresario, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, carambas. Pero hay que subir primero para bajar fortalecidos. Hermanos, hagamos en este tiempo una agenda en la que nos quede en lo que nos queda de la Cuaresma, pero hagamos una agenda y tratemos de ver, Señor, ayúdame para poner
¿Dónde puedo poner la oración? ¿Cómo me puedo subir a la montaña? Si no puedes todos los días, los más que puedas, pero ponle en tu agenda. Muchas veces nos queda medio de pasada, bueno, me desvío tantito, llego al Santísimo, en la casa ya sé que llego, y los hijos, y esto, y el otro, no voy a poder. Bueno, 20 días, 15 minutos, 15. Busca un Santísimo, una iglesia que no tenga mucha gente, donde puedas estar en silencio, donde puedas subir al monte con Jesús. Y vas a ver cómo va a cambiar tu vida, vas a ver cómo va a cambiar cuando tú llegues a tu casa, la gente te va a decir, como le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, papá. ¿Cómo le haces para estar así? Queremos también nosotros estar así. Pidamos pues luz al Espíritu, pidámosle que nos ayude a renunciar un poco al ruido y a darnos el tiempo para subir al monte con Jesús. Ahí, junto a Él, oremos y escuchémosle. Yo les aseguro, mis hermanos, que sin lugar a dudas se dará en nosotros la transformación. Los despido con una frase que es fundamental. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Alabado sea Jesucristo.